Bueno, ahí sí podrán observar en la pantalla. Creo que se puede ver bien la actividad. Te lo voy a pasar, María, por WhatsApp al PDF. Así lo podés ver bien vos para hacer la actividad. Tenés que abrir el que dice adaptaciones. Yo les voy a ir indicando, lo tengo abierto para que sepan con cuál tienen que trabajar. Bueno, chicas, ¿se acuerdan que habíamos visto en la clase anterior planificación? Bueno, dentro de la fundamentación, los objetivos y los contenidos se nos van a dar en curso, porque es algo que ustedes ya tienen organizada la planificación como deben darle en el año. Entonces ellos ya tienen la fundamentación, los objetivos y los contenidos, que eso es lo que les van a dar a ustedes. O sea, que ustedes no lo tienen que preparar, excepto que tengan que hacer adaptaciones significativas. Entonces esas adaptaciones que tienen como por ejemplo sacar contenido, quizás ustedes tengan que organizarse una planificación. Pero la planificación que ustedes van a usar siempre va a ser la que les dan los profes en el jardín de infantes, en la primaria y en la secundaria. Y nosotros sí vamos a trabajar con las adaptaciones de acceso, las significativas y las no significativas. ¿Saben para eso? ¿Se acuerdan más o menos de qué trataban las de acceso, las significativas y las no significativas? ¿Se acordaban algo más o menos? Bueno, en la clase anterior vimos que las adaptaciones son recursos que ustedes tienen para que las actividades que hagamos el niño las pueda asimilar bien, tienen que ser flexibles, tienen que ser factibles, quiere decir que el niño las pueda realizar, y se hacen en base a la planificación que ustedes les van a dar. Cuando hablamos de adaptaciones de acceso, tiene que ver con la presentación del material. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que generalmente en el jardín uno trabaja con adaptaciones de acceso? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es mostrarle un material distinto. Por ejemplo, en sala de 3 y 4 no hacemos grandes variaciones, pero en sala de 5, donde ellos empiezan a trabajar con el cuadernito, trabajar más sobre hoja, a los niños no lo pueden hacer. Entonces nosotros les mostramos variaciones. Por ejemplo, si los otros escriben con lápiz su nombre, nosotros lo vamos a escribir con escribir. Esas son adaptaciones de acceso a la información. Y después tenemos las adaptaciones no significativas, que es cuando nosotros un poquito modificamos la metodología, modificamos el contenido parcialmente, pero seguimos trabajando lo mismo. Por ejemplo, los chicos trabajan en lengua, en primer grado, en tercer grado están trabajando, por ejemplo, están trabajando, tengo ahí las actividades, por ejemplo, ir y volver, están trabajando las oraciones, están trabajando verbos sustantivos y adjetivos. Nosotros vamos a trabajar verbos sustantivos y adjetivos con un niño que recién está iniciando la lectoescritura. Entonces lo que vamos a trabajar, por ejemplo, es comprensión lectora y vamos a preguntar, hacerlo desde otro lugar. Vamos a preguntar, vamos a leer un cuento y que puede identificar, bueno, cómo es, cómo está, cómo lo vemos, qué está haciendo. Entonces nosotros adaptamos no significativamente las actividades en general. Entonces, esto se trata de la presentación del material. Las no significativas tienen que ver con pequeñas variaciones. Y las significativas cuando, por ejemplo, sacamos algo, cuando ellos no lo pueden realizar. Por ejemplo, si no estamos pudiendo realizar en el tercer grado divisiones, las sacamos. Entonces, esa es una adaptación significativa de la planificación general. Entonces, acá sí realizamos un cambio, grandes cambios. Esto lo tienen en el texto que les pasé del módulo 1, del módulo 8, perdón. Les pasé un texto
que ustedes ahí tienen todos los tipos de adaptaciones para que ustedes sepan cuáles son y cuáles no la aplican. Esas son las grandes modificaciones que se realizan. Como nosotros estamos vamos a trabajar con niños aproximadamente del jardín a la primaria, lo que nosotros generalmente vamos a hacer son adaptaciones de acceso a la información de cómo les presentamos el material y las adaptaciones no significativas, porque no vamos a sacar grandes cosas de la planificación que nos haga la profe. No vamos a hacer grandes adaptaciones. Las significativas generalmente son en el secundario. Y por ejemplo, en el caso de ser significativas, como sacar las divisiones, las vamos a reincorporar el año que viene, o si no, las vamos a incorporar a fin de año. Entonces tenemos que ver qué tipo de adaptaciones hicimos cuando ustedes hagan, por ejemplo, el informe, si hicieron significativos, si hicieron de acceso. Entonces eso les va a servir a ustedes para ayudarse con el PPI. Por eso, cuando vayan tienen que leer sí o sí el archivo que les mandé del módulo 8. Acá les traje algunos libros para que ustedes vean, por ejemplo. Vamos a simular que yo soy la profe de quinto grado y les voy a dar una actividad y ustedes tienen un niño que está en inicio de la lectoescritura y tienen que trabajar con oraciones unimembres y bimembres, que es lo que están trabajando nosotros. ¿Cómo lo trabajarían ustedes con un niño que está en proceso de inicio de la lectoescritura? ¿Qué harían ustedes? Si él no sabe leer ni escribir y conoce algo de las vocales, pero se las olvida. ¿Cómo trabajarían ustedes oraciones unimembres y bimembres? Y con alguna frase, por ejemplo, que salga un color, la pelota es azul. La pelota es azul, muy bien, esa sería una forma. ¿Y qué estamos identificando ahí? El color. El color, ¿y qué es el color? Es un adjetivo. Entonces, tenemos oraciones bimembres, unimembres. Nosotros, bueno, no podemos trabajar con eso, pero sí lo que podemos trabajar es que se puedan identificar algo en esas oraciones. Algo de las imágenes en esas oraciones. Entonces, ¿cómo? Hacemos una adaptación de acceso. En vez de mostrar una oración, le mostramos la imagen y una oración. Entonces, que él pueda hacer esa actividad. Ahora les voy a dar. Guarden los papelitos porque tenemos todas juntas. Ahí tienen la calificación del grupo. Si ven acá, el ejercicio acá abajo dice: señalen el sujeto y el predicado y el número de la siguiente oración. Entonces, trabajar con eso. Pensemos, a ver, ¿qué le podemos agregar a este niño o niña para que pueda identificar esas oraciones? María, ahí te. El enorme palacio sufrió un encantamiento, la cuadra y los caballos eran de piedra. El camino los hermanos molestaban y agredían a los animales. ¿Qué vamos a preguntar de esto? Tenemos un niño en el inicio de la escritura. ¿Qué podemos hacer? ¿Una adaptación significativa o una adaptación no significativa? Depende de las condiciones del niño, ¿no? Ustedes habían dicho que la pelota es azul, pero si pensamos en esto, ¿cómo podemos hacerlo? Si pensamos acá, por ejemplo, el enorme palacio sufrió un encantamiento, ¿qué vamos a hacer? Un palacio grande. Un palacio, entonces dibujamos un palacio, un castillo, bueno, muy bien. Un ¿no? Algo así. Sí, bueno. Obviamente que esto ustedes ya van a tener actividad, se van a poder pensar en la casa, la idea es que se lo den una semana antes, ¿no? Si no se las dan, bueno, ahí van a tener que dibujar. Entonces, él dice: el enorme palacio sufrió un encantamiento. Bueno, nosotros vamos a obviar la parte de sufrir un encantamiento y vamos a decir: bueno, ¿y este palacio cómo es? Entonces le vamos a preguntar. Primero, antes de nada, ¿qué es? Y entonces ahí estamos trabajando un uso también.
Después, como es, adjetivo. Y después, si queremos agregar una acción, le preguntamos, bueno, ¿y qué hay en este palacio? ¿Y quién podemos más? Si queremos agregar alguna actividad, pero con eso es suficiente, que pueda dar por lo menos un indicio de que está reconociendo la imagen, de que está pudiendo decir qué es, cómo es. Y esto, bueno, la actividad que quieren hacerlo. Pero esa es la idea más o menos de cómo nosotros trabajamos las adaptaciones. Entonces realizamos uno de un palacio, en la cual los caballos eran de piedra. Entonces trabajamos también lo mismo. Le ponemos un caballo y podemos, por ejemplo, buscar imágenes de un caballo real y un caballo de piedra. Y hacemos la comparación. ¿Qué tiene este que no tiene aquel caballo? Entonces él nos puede dar indicios también de eso. Y también podemos trabajar, después cuando terminemos, podemos trabajar las palabras. Palacio, sí. Palacio, caballo. Animales. Busquen las palabras que por ahí sean un poco más fáciles para ellos, reconocibles y que las hayan repetido muchas veces a lo largo del año. Por ejemplo, palacio, caballo, animales, son cosas que se los vienen repitiendo. Por ejemplo, hermano, podemos también agregar si tiene. El hermano tiene H. Y por ahí tiene que poner una foto del hermano. Así que quieren ser palacio, caballo, animales. Entonces, les presentamos estas palabras así. ¿Qué actividad se les ocurre a ustedes que podemos hacer con esas palabras? Si estamos hablando de un niño que se está iniciando de lectoescritura, y acuérdense de lo que yo les había dicho del inicio de la clase. ¿Cómo iniciamos la clase con el niño que tiene información? Hacemos la fecha, ponemos el nombre, y eso nos va a tomar un rato bastante largo porque tenemos que implementar las lecciones, ver cómo lo va a escribir al nombre, cómo lo va a poder escribir. Pero supongamos que está reconociendo las vocales y al mismo tiempo el nombre ya lo puede escribir con punteo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una actividad más con esto. Ya pusimos identificar que ya lo hizo realmente. ¿Qué podemos hacer dentro de lo que es el grafismo? Y así, como está diciendo, con la guía de puntos para la motricidad. Entonces ahí practica ahí practica la motricidad fina. O también escribirle la palabra completa y después, porque le falta una letra y él la agregue. O sea, que vaya practicando eso. Esa está muy buena. Que reconozca con qué letra empieza. Que reconozca con qué letra empieza. Esa está muy buena, que pueda identificar cuál poner en qué lugar. Pero si lo va armando. Claro, eso creo que era una actividad, ahora no la traje. Sí, la había traído que era, por ejemplo, con los nombres que aprendieran a María, y abajo le había hecho un guión y había puesto María. Entonces tenía que poner la M. Ajá. Después le saqué las dos más y le dejé el día. Entonces, para que él fuera completado. Para que lo vaya armando. Generalmente eso les va a costar muchísimo. No es todo, pero les va a costar mucho. ¿Por qué? Porque para que uno pueda identificar qué le falta, por ejemplo, pongo M y ya. Entonces, vos tenés que pensar que identifique María que falte la M. Para que él se dé cuenta que falta la M, lo primero que tiene que hacer es identificarla. Ah, bien, entonces quería estar bien. Entonces, sí, ahí sí. Entonces él sabe que hay algo que le está faltando, entonces directamente hace la copia. Algunos no pueden hacerlo, pero cuando ustedes lo pueden hacer, está genial ahí. Entonces ir agregando variaciones y complejidades cuando vayamos viendo que lo puede hacer. Por ejemplo, entonces, ahí María pueden hacer otra actividad donde con su nombre, por ejemplo, se llama, ¿cómo ponerlo? Se llama Mariana. Entonces, bueno, Mariana, ¿qué letras de tu nombre encontramos en palacio, caballo, animales y hermanos? Por ejemplo, la encontramos acá, decime dónde está. Te vas a señalar acá. Bueno, entonces elegí un color que te guste y lo marcamos. Bueno, a ver, y la A. ¿Hay alguna? Suena la A. Sí, acá. ¿Y en dónde más?
y acá, y van a estar un rato buscándolas, haciendo el sondeo y observación de dónde están. Entonces es una actividad que también ustedes pueden hacer. Yo acá les traje en este de primer grado para que vean cuáles pueden hacer también. Miren, acá tienen pequeñas. Tienen pequeñas. Esa es una forma de poder hacer. Yo te la muestro acá, María, mientras tanto. A ver dónde está. Estos son de primer grado. Entonces, ¿qué actividades se les ocurren para hacer con estas pequeñas? Estas pequeñas oraciones que no son grandes cuentos, no se van a aburrir, porque eso les puede pasar, que se aburren, que les están leyendo un cuento que si bien es cortito, creo que ahí en ese también hay otro, uno cortito que tiene como 2 páginas, pero igual se aburren en eso de que estar escuchando. Entonces, todo el tiempo tenemos que repreguntar lo que estamos leyendo. Pero en ese que son cortitos, ¿qué actividades se les ocurre? Esta puede ser una actividad de adaptación de contenido de quinto grado. Si están trabajando para ser unimembers y bimembers, ustedes les llevan, por ejemplo, bueno, vamos a trabajar con esas oraciones, pero pueden llevar estas que son más cortas. Me gusta correr por también corriendo a volver a mi casa. Entonces ustedes le preguntan, bueno, ¿qué está haciendo el nene? ¿Dónde está? ¿A qué plaza va? ¿Vos vas? Entonces lo van a ir haciendo también con su vida cotidiana. ¿Vos vas a la plaza? Entonces de esa manera vamos fomentando que también hablen, porque muchas veces no quieren hablar o te dicen, si ustedes se acuerdan cuando vimos discapacidad intelectual, las respuestas son limitadas. Entonces, ¿te gusta? ¿Fuiste a comer? ¿Fuiste a la plaza? Sí. Y no te cuentan nada. ¿Y a qué plaza fuiste? No sé. ¿Está cerca o lejos de la casa? Cerca. ¿Está lejos o cerca, por ejemplo, de la abuela? Lejos. Entonces nosotros todo el tiempo tenemos que preguntar porque sus respuestas son limitadas. Así que pensemos, ¿qué más actividades vamos a hacer con esas pequeñas oraciones que tenemos ahí? Tenemos oraciones que le vamos a leer, y entonces hagamos una actividad, la 1 y la 2. Podría ser dibujarle, hacer varios dibujos y tratar de que relacione qué dibujo es cuál. O sea, por ejemplo, me gusta correr toda la plaza, igual plaza, casa, y preguntarle, ¿y para vos cuál sería un parque, una plaza, y que vaya redondeando? Claro, podemos hacer que ella elija la opción. Entonces, le decimos, bueno, me gusta correr por toda la plaza, también corriendo volver a casa. Entonces, ¿qué me dijiste que vamos a dibujar? Vamos a dibujar para sin auto, con juegos, con juegos, en baja y en todo otro lugar que tenga un auto. Ajá. Y que diga cuál es el parque. Acuérdense que tenemos 2 opciones. O sea, con 2 opciones suficiente. Entonces, ¿qué le encierre? Esta. O encierre, bueno, esta va a ser plaza. Claro, y si esta va a ser una calle. no dos nenes también puede ser, uno que está quieto y el otro porque está corriendo. Para que También. vean cuál está corriendo. También pueden ser eso. Entonces, vamos a hacer una que identifique el lugar, los lugares y que ahí pueda decirnos cómo son esos lugares. Y no otras actividades. Y el otro de las actividades si trabajamos verbos. Claro. Entonces, acá ¿Qué está haciendo? entonces ahí trabajamos verbos y le damos acciones. Entonces, abrimos el libro. ¿Cómo tienen que ser las actividades para los niños con discapacidad cuando hacemos adaptaciones? Largas, cortas. Entonces, vamos a ponerlo acá. Las actividades tienen que ser cortas. ¿De muchas opciones o pocas opciones? Pocas opciones. ¿Con ilustraciones o sin ilustraciones? Con ilustraciones. Siempre. Cortas, pocas opciones, con ilustraciones. ¿Le damos descanso o no le damos descanso? Cada todo seguido, no. Con descanso. Sí. Esas son algunas de las cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces,
a partir de una tarea, porque uno cuando ve operaciones unimembres y unimembres empieza a pensar, ¿cómo lo hago? Porque tengo que ver, ¿dónde está el sujeto, el predicado? ¿Cómo lo hace un niño de 8 años? O bueno, en ese caso tienen entre 9 y 10, que no recuerda las vocales, que se las explico y las vemos todos los días, las trabajamos y no las recuerda. Escribe el nombre o escribe porque copia y se cansa mucho. Entonces, bueno, siempre tratar de buscar de esa manera, que las actividades sean cortas, con pocas opciones, con ilustraciones, con tiempos de descanso. Ahora vamos a ver una de, quiero que vean las comparaciones. De una actividad de quinto grado acerca del campo y la ciudad, y otra, o sea, una de ciencias sociales. Acá tienen, estos son los diferentes cosas, para que ustedes lo vean. Bueno, entonces, en estas primeras actividades, tenemos un niño que está en primer grado, ese es un niño de primer grado, y nosotros lo venimos acompañando desde el jardín, ¿verdad? Entonces también está en el inicio de la escritura, está reconociendo las letras, se está interesando por la letra escrita, está recién empezando la rutina de primer grado, que implica sentarte, que no hay tanto juego, que no pueden merendar cuando quieren, que tenemos que implementar hábitos. Y estamos en ciencias sociales. Y nos muestra la seña que dice que tenemos que observo y escribo. Estos chicos viven en diferentes lugares de la República Argentina. ¿Podrías contar qué ven desde sus ventanas? ¿Él va a poder escribir? No, va a dibujar. Va a dibujar. Entonces nosotros podemos decirle, bueno, ahí que ves. Y le podemos pedir una actividad, sería que dibuje. Dibuje lo que ve. Que nos cuente. Describa lo que ve. Y en ese caso, pregunto yo, ¿qué tipo de adaptación sería? ¿De acceso a la información significativa o no significativa? Pueden tirar cualquiera, ¿eh? Estamos para pensarlo, para hacerlo juntas. Que eso es lo que por ahí nos cuesta un poco más. Acceso. Es el acceso a la información porque no estamos modificando nada. Solamente nosotros lo que estamos haciendo es que en vez de que lo escriban, lo describan. Nos cuenta lo que está haciendo. Entonces, vamos a poner, bueno, no veo bien ahí. Vamos a ver, ciencias naturales, perdón, vamos a ver qué es lo que vemos. Vemos las zonas que tienen naturaleza, las zonas que son urbanas. Ahí vamos a tener la comparación. Si en la otra página que tienen ustedes al lado, tienen la ciudad. Acá dice, busca pinta solo lo que se encuentran en los paisajes. Entonces, mirando esas imágenes, ¿va a poder hacer esto de edificios, cielo, agua, aire, suelo, seres vivos, rocas, olas? No, ¿Lo va a poder hacer? no. ¿Por qué no? Perdón. Sí, ¿Por qué no lo va a poder hacer? sí. Lo puede hacer, pero lo va a poder leer. Nuestro problema es que no lo va a poder leer. Claro. No es que no lo va a poder hacer. Entonces ahí nosotros hacemos lo que se dicen apodos, que son los apodos de leer. Decirle, bueno, a ver, acá dice cielo. ¿Podemos ver un cielo en las imágenes? ¿Dónde está? ¿Y qué nos señala? Entonces, ¿está o no está? Y te va a decir, ¿está o no está? ¿Sí o no? Y te puede decir, no, y capaz que lo está viendo, lo señala, pero te está diciendo que no. ¿Por qué? Porque se quedó con la última palabra como dijiste. Eso en el caso de los niños que tengan, por ejemplo, síndrome o una dificultad cognitiva. Tenemos otros, por ejemplo, los que tienen autismo, que quizás no vamos a poder hacer toda la actividad, solamente vamos a llegar a que describan lo que es. Claro. Pero vamos a poder muchas hacer versiones, lo que aparte. ¿Esto es para primer grado?
Eso es para primero, un libro primero. Mi hija te lo va a señalar, sabe, pero no sabe escribir. Claro, pero lo va a señalar. Sí. Entonces eso es importante, que lo pueda Te va a señalar. decir agua, Montana trata de decir. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos todos los recuadritos y lo único que vamos a hacer nosotros es decirle, bueno, acá dice agua. Hay agua dentro de estas imágenes que te la señalo. Entonces, ¿lo pintamos o no lo pintamos? Lo pintamos. Entonces, así vamos haciendo la actividad. Entonces, esa es una adaptación de acceso, porque lo que cambia es la presentación de cómo lo está haciendo. No estamos realizando unas grandes modificaciones. Acá, por ejemplo, en la actividad anterior que teníamos que hacer una modificación, era una adaptación de acceso significativa o no significativa. Porque en la oración, por ejemplo, del castillo tuvimos que sacar una parte, entonces no modificamos todo, pero trajimos parte del contenido. ¿Seguro, seguro? En las significativas nosotros sacamos una parte, eso no lo damos. No damos un IMEM y BIMEM directamente, no lo trabajamos. Por ejemplo, en las grandes, en las significativas, es como por ejemplo a un niño sacarle inglés o sacar las divisiones. Entonces es significativa porque hacemos una modificación significativa del contenido, pero no lo sacamos. Entonces cuando son, perdón, es no significativa, es no significativa. Entonces, no sacamos el contenido, pero sí modificamos la metodología, cómo vamos a abordarlo, el acceso, un poco el contenido, aplicamos una variación, pero no lo estamos sacando. Estamos viendo un IMEMBRES y BIMEMBRES, pero de una manera distinta. Que él puede identificar qué es lo que hay adentro. Estamos viendo adjetivos, sustantivos, verbos, pero no estamos haciendo, bueno, no estamos escribiéndolo. Entonces ahí tenemos adaptaciones no significativas del material. Lo estamos viendo, pero estamos haciendo una adaptación. Vayan a la página. Tienen no se los busco. Ahí tienen una y acá tienen la otra. Ahí tienen la otra. Miren esa actividad. ¿Qué piensan de esta actividad? Es una actividad de primer grado. Esto que se observa con atención estas dos imágenes y escriban qué ven en cada una. Píntenlas con los colores que imaginen. ¿Cómo hacemos una adaptación de esta actividad? Pregúntame lo que ve en primer lugar. Bueno, actividad 1 que describa, ¿verdad? Después, ¿qué vamos a hacer? Píntenlas con los colores que imaginen que tienen. ¿Eso puede tener la adaptación o no? No, lo puedo pintar. Es imaginación, Esto tiene imaginación, por ejemplo, eso sí, si lo está viendo y le muestra, por ejemplo, esta es una actividad después de que se presentó la clase, la profe, la señora ya le hizo toda la actividad, la introducción, ya le mostró imágenes, todo que hay en el campo, que hay en la ciudad, y que ellos más o menos se puedan imaginar los colores. Bueno, los árboles, ¿de qué color son? Bueno, verdes, y el tronco. Una consulta, si el niño, por ejemplo, pinta el alma naranja, Sí. ¿lo tenemos que dejar o le tenemos que enseñar que es de color verde? ¿O lo dejamos que Depende, por ejemplo, si tenemos un niño que no pinta nada y se anima a pintarlo, lo dejamos que lo pinte como quiera. Si tenemos un niño, por ejemplo, que ya empezó el proceso de pintar y rellenar, figura fondo, o sea, entiende que esto se pinta y esto no se pinta.
pero lo hace todo del mismo color, ahí vamos aplicando, dándole complejidad, pasando de que no pinte a que pinte como quiere. Después, cuando no ponga variación de colores, ahí aplicamos que ponga variación de colores. Y después, sí, le mostramos imágenes reales, por ejemplo, de un caballo, de un tractor, de un árbol, y que él puede empezar a pintar, y le preguntamos, bueno, ¿de qué color son los árboles? ¿De qué color es un caballo? ¿O de qué color son las frutas? ¿De qué color? Bueno, lo más bueno. En la calle y en el auto y demás, bueno, puede elegir lo que quiera. Pero en las cuestiones que son como muy claras en la representación de la realidad, que es este color y este color, entonces ahí sí vamos nosotros enseñándole a que tiene que pintar de manera distinta. Pero entonces tenemos que evaluar a ver qué tipo de niño tenemos. Si el que no pinta nada y pasó a pintar, el que quiere pintar solamente de un solo color, porque vamos a tener quizás en primero, segundo, tercer grado niños que están madurativamente como si fuera un niño de salta de 4 o 5, que te quieren pintar con un solo color, y es ese color, todo rojo, todo azul, todo verde, y por ahí no tienen ganas de pintar de otro color. Entonces dicen, no, entonces de a poquito te gustaría pintar con otro color, o por ejemplo, darle a elegir, ¿este color o este color? Entonces nosotros vamos aplicando esa variación. Pero no está mal, o sea, siempre y cuando nosotros podamos identificar en qué momento está. Si el que pinta, se lo pinta, se pinta con otro color, y ahí aplicamos variaciones y esas diferencias con la realidad. Acá, miren las imágenes, el campo y la ciudad, y completen entre todos en este cuaderno las diferencias que observan. Entonces, ¿cómo podemos hacer una actividad donde integremos la primera actividad y la segunda? Porque vamos a ver que no pueden escribir, no pueden completar las diferencias, no pueden escribir. ¿Cómo podríamos hacerlo? Claro, sí. Dos imágenes de un campo, de una ciudad, y las imágenes. Que ellos la vayan poniendo donde les parezca. O sea, un tractor va a ir en la de campo. Hacemos ahí entonces un cuadro comparativo. Ajá. O también lo que podemos hacer es que dentro de esas dos imágenes que tenemos que estar ahí, recortar, por ejemplo, personajes, donde dice personas, transporte, animales y plantas, y que ninguna. Entonces hacemos una actividad de unir. Unir con que eso también lo pueden hacer. O puede, depende, por ejemplo, si tenemos un niño con discapacidad motriz, hacemos directamente la imagen y que haga correspondencia, que pegue en otra, que elija y pegue. Si tenemos uno, por ejemplo, que la atención es muy dispersa, como los TEA, pero lo pueden hacer rapidísimo, ahí tenemos un cuadro comparativo. O también podemos hacerlo en unir. Y si tenemos uno, por ejemplo, que tiene dificultades cognitivas, dificultades intelectuales, entonces ahí sí les hacemos escribir y lo de las imágenes también podemos hacer todo el cuadro comparativo. Pero no haríamos unir, por ejemplo, porque ahí tenemos que decir personajes y que una, entonces cuando ya fue personaje ya la atención se dispersó y no nos va a dar los árboles. Entonces por ahí pensemos en cuál es la mejor opción para cada niño. Entonces ya vimos campo ciudad, una de lengua, y ahora nos quedaría una de matemáticas. El de quinto lo tengo por ahí. Este es. En este caso, perdón, en el caso anterior, ¿qué tipo de adaptación estábamos haciendo? ¿De acceso a la información o no significativos? De acceso a la información, porque no estábamos modificando mucho el contenido, sino que lo que estábamos haciendo es aplicar variaciones para la representación de la información. Entonces, pensemos, ¿cómo podemos nosotros hacer una adaptación de las unidades de medida?
¿Se escucha María? ¿Se escucha Lorena? Sí, profe, sí se escucha bien. Medición, unidades de longitud. Pensemos. Pensemos, una de acceso, una adaptación de acceso y una no significativa. ¿Qué actividad podríamos pensar en una de acceso? No significativa, significativa sería, por ejemplo, no dar esa unidad. Porque no puede identificar centímetros, decímetros, no puede identificar. O por ahí, significativa, podría ser que solamente dieran los centímetros y los demás no. Entonces solamente aplicamos uno nada más. Pero pensemos a una de acceso. Por ejemplo, un niño tiene una dificultad motriz que entiendo no tiene ninguna dificultad a nivel intelectual, entonces está entendiendo todo lo que nosotros le estamos representando. Pero lo que no puede hacer son las actividades. Acá la actividad dice, todas las mañanas Ignacio da una vuelta completa corriendo alrededor del polideportivo. Para averiguar cuántos metros recorre, en una vuelta debe calcular el perímetro del rectángulo. Antes de calcular el perímetro hay que expresar todos sus lados, en la misma unidad de medida, por ejemplo, en metros. ¿Cómo hacemos una adaptación de esa actividad? Pensemos en cómo lo presentamos. Esto nos lo dieron la semana pasada, esta página. ¿Cómo podemos hacerlo? Para que el niño le sea mucho más fácil apropiarse y darse cuenta. ¿Utilizando dibujos? Utilizando dibujos. ¿Cómo sería eso? Marcando lo que sería las vueltas que tendría que dar. O sea, marcando, dibujando la cancha, no me acuerdo qué era lo que... Por ejemplo, ese sería uno, para que dibujo para que vaya marcando la cancha. Pensemos, cuando nosotros hablamos de medida, ¿qué utilizamos siempre? La regla. La regla, ¿y qué más? El lápiz. Centímetros. Utilizamos elementos de comparación. Pero, por ejemplo, si tenemos que medir algo, el metro. El metro es un elemento flexible que nos sirve. Estamos hablando de toda la mañana Ignacio da una vuelta corriendo alrededor de algo. Un polideportivo. Vamos a ver una pequeña, no necesariamente tenemos que gastar grandes cantidades de plata, pero a lo que voy es que podemos utilizar algo que sea tangible para él y que, por ejemplo, pueda representar no en 200 metros ni nada, sino que algo que sea más cortito, que sean, por ejemplo, 10 metros o 1 metro. Para lo vamos bajando, pero por ejemplo en el metro, que tenemos solo los centímetros. Entonces podemos hacer una pequeña maqueta donde él pueda medir los costados. Entonces vayan viendo, bueno, que tenga la medida del metro, ¿no? Entonces él lo puede ver con los ojos, lo puede tocar, lo puede ver, ve si, bueno, entonces a esta cantidad le sobra mucho o le falta. Para ver si nos sobró, si nos faltó. Entonces vamos viendo si es corto, si es largo. Entonces ahí vamos haciendo la presentación, digamos, el cambio en el acceso a la información, en cómo presentamos el material. No hacemos grandes cambios, sino que lo que hacemos es presentar un elementos que sean tangibles que lo puedan hacer. Y por ejemplo, en vez de decir que es el polideportivo, podemos decirle, bueno, salir una actividad para la casa puede ser, vayan a caminar con mamá o con papá por la cuadra. Y entonces, ¿cuántos tuviste que hacer? O, por ejemplo, pasos largos que tuviste que hacer, contarlos en la primera cuadra. Entonces ahí aplicamos después la tabla de multiplicar. Si en la misma cuadra hizo, no sé, 20 pasos, después si pensamos que es un cuadrado, bueno, 20 pasos, 20 pasos, 20 pasos, 20 pasos.
Entonces aplicamos una variación que sea concreta, que sea tangible, entonces no aplicamos grandes variaciones, pero él lo puede hacer. Necesitamos siempre la comparación, los elementos, cuando hablamos de acceso, es la presentación, elementos tangibles, y comparaciones con la vida real. Y cuando hablamos de una adaptación no significativa, si tenemos un niño que todavía no sabe los números hasta que está trabajando hasta el 50 como muchísimo, o como hasta el 20 como mucho. Eso no, vamos a trabajar centímetros, vamos a trabajar medidas, pero no vamos a sacar el material, sino que tenemos que adaptarlo a él. Yo les traje algunos acá, pero me gustaría que ustedes me lo puedan pensar. La medición donde se miden ellos. Claro, pues esa es una opción. Entonces ahí estamos trabajando unidades de longitud, pero lo estamos trabajando a partir de que se midan ellos. Por ejemplo, automedición. Y lo podemos aplicar con el metro o también podemos aplicarlos con elementos. Ustedes me hablaban de la regla, del lápiz. Acá yo les traje una actividad para trabajar, por ejemplo, con los clips. Entonces, estamos trabajando pero en comparación de otros objetos. Entonces, usamos muchos clips y entonces medimos cosas. Por ejemplo, un libro, un crayón, un pincel, una llave. Entonces, estamos trabajando en unidades de medida. Pero lo estamos trabajando en comparación con otros elementos. Y ya no vamos a hablar de centímetros como acá, o metros, sino que vamos a hablar de cuántos clips. ¿Cuántos clips necesitamos para llegar a la medida que tiene el borrador? Entonces les traemos varios materiales. Por eso por ahí ustedes pueden hacerlo no con un clip, pueden hacerlo con la goma de borrar. Claro, ustedes van a decir mucho, poquito, Mucho, poquito. Bueno, entonces eso está bueno también, que ellos puedan identificarlo de otra manera y lo puedan decir. Entonces, ¿cuáles van a ser, cómo nosotros vamos a evaluar esto? Si lo puede decir o si no lo puede decir. Si, por ejemplo, supongamos que nosotros pensamos que esa actividad que teníamos recién, planificamos esto y se le hizo muy difícil y no lo pudo hacer. Entonces vamos a tener que bajar un poco la complejidad. No quiere decir que no vamos a volver a aplicarlo más, sino que bueno, vamos a bajar la complejidad y vamos a hacer comparaciones de elementos concretos así. Esas son las variaciones, por eso hablamos de flexibilidad, de que sean accesibles, que ellos lo puedan realizar, lo puedan hacer, pero de una manera, si no se puede, buscamos la variación. No necesariamente si nosotros, por ejemplo, dijimos que íbamos a hacer adaptación al acceso a la información y en algún momento no se puede, bueno, hacemos significativos. Y si no se pueden las significativas, hacemos las no significativas, hacemos las significativas. Si hay que sacarlo, le sacamos. No quiere decir que siempre sea así, no le ponemos una tapa al niño de esto, no lo vamos a ver más. Sino que de momento no se puede. Y recuerden siempre que las actividades en el caso de la discapacidad tienen que ser repetitivas. Si, por ejemplo, esto no lo pudo hacer, o lo pudo hacer y le costó mucho, sigámoslo haciendo, repitámoslo mañana, repitámoslo pasado, hasta que lo pueda lograr. Y ahí aplicamos variaciones. Igualmente, por ejemplo, a esto no voy con que lo trabajen todo el año igual, sino, por ejemplo, quizás los chicos están trabajando una semana esto, y nosotros lo trabajamos una semana y media, pero lo que cambiamos, los chicos lo trabajan una semana, nosotros también lo trabajamos una semana, pero no cambiamos la actividad, o sea, no hacemos grandes cambios en la actividad, entonces mañana lo repetimos con una pequeña variación, o hasta hacemos la misma actividad, pero no hacemos como todos los días una actividad distinta, porque si no se termina frustrando.
más allá de que se confunde, se frustra porque no lo puede hacer. Entonces, como bueno, es como de nosotros, por ejemplo, nos enseñan a tejer y estás aprendiendo un punto y no te sale. Entonces mañana te quieren enseñar otro punto y otro punto y otro punto. Entonces es como que no, bueno, no aprendí a tejer, ya no lo puedo hacer. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de esto, que ellos lo ven, lo observan, primero hacen reconocimiento, lo intentan y ahí no me sale, no sé, no puedo. Pero mañana se lo presentamos distinto, hacemos un juego y lo volvemos a hacer. Bueno, ¿te acuerdas que habíamos hecho esto? Lo vamos a hacer. Y ahí lo pueden mezclar también para que no sea tan chocante de que tengan que hacerlo y solamente esa actividad, hacer como una aproximación a esto y le agregamos algo de lengua, por ejemplo. Para que, bueno, sigamos iniciando la lectoescritura. No solamente matemática pura, sino que por eso podemos, las adaptaciones pueden ser, es tan amplio el campo de lo que podemos hacer. Y está bueno también esto de trabajar en bloque. Estamos trabajando, por ejemplo, unidades de medida y estamos trabajando con grapadora. Bueno, entonces hicimos una, la segunda se cansó, entonces bueno, mañana se pone el resto. Porque ahí tenemos como tenemos 4 o 10 de estos, son un montón. Imaginen hacer todo eso que nos va a llevar como 1 hora y media. 1 hora y media estar midiendo con los clics todos los elementos que le estamos presentando. Pero tenemos que mostrárselo, no es que podemos hacerlo así, digamos. Tenemos que mostrárselo en algo concreto. Ustedes no van a llevar todos los elementos juntos, pero un día pueden llevar, el taller ya lo tenemos, pueden llevar una zapatilla con sus zapatillas. O por ejemplo el engrapador, o cualquier elemento que ustedes puedan poner, pero elijan, vayan de a 2. Entonces, bueno, ahí tienen que trabajarlo toda la semana. Con esa actividad que van a hacer, ya tienen para trabajarlo toda la semana. Sí, porque llevan 2 cosas, Claro, entonces lo van haciendo 2 cosas. Capaz que los otros chicos que están haciendo lo mismo, supongamos que tienen una actividad parecida, esto lo hacen en un ratito y después tienen que traer otra y otra y otra. Nosotros no, vamos a trabajar posiblemente con esta actividad toda la semana. Por eso por ahí es como, bueno, ¿cómo van las adaptaciones? Y como no, por ahí no es necesario una cantidad de actividades todos los días distintas, sino que esa actividad la fraccionemos. Cuando hablamos de fraccionar actividad es esto, es tener una actividad y poder partirla en partes, para la redundancia, y poder hacer que ellos logren hacerlo cada vez con más confianza, porque si un día lo hicimos y le costó, no sé, y bueno, mañana le traes otra, y bueno, vamos a hacerlo otra vez. Y después ya ellos solos como que, o sea, ves que, y obviamente agreguenle algo para que se entusiasmen. Por ejemplo, no sé, vamos a jugar una carrerita, que yo lo mido antes, entonces van a jugar juntos al que lo están midiendo. Entonces le aplican una variación que no es igual a la de ayer, pero que a ellos les llama también la atención. O por un premio. Por ejemplo, si lo terminás antes, podemos hacer lo que vos quieras. Podemos dibujar un dinosaurio, podemos ir a dar una vuelta, podemos comer algo. Obviamente se acuerdan que lo de la comida depende. Si tiene hábitos, por ejemplo, de que sabe cuáles son los momentos de la merienda, que hay que esperar el recreo y demás, buenísimo, ahí sí podemos darle un premio de algo. Pero, por ejemplo, si estamos trabajando hábitos, premiarlo con la comida mientras estamos haciendo la actividad, no, digamos, no es factible, no. Es como contraposición de lo que le querés enseñar. Querés enseñarle hábitos que respeten el momento y lo estás premiando con comida. Entonces ahí busquemos otro premio que no sea comida. Entonces ahí, bueno, vamos a dar una vuelta, volvemos, o hacemos algo que vos querés, y ahí podemos agregar, bueno, o podemos hacer esas 2 actividades y después podemos hacer que, bueno, ¿qué es lo que trabajamos hoy? Con el grapador y con el pincel. Entonces, si está iniciando la lectoescritura, hacemos grapador, hacemos pincel, recortamos las letras y queden las armas. Entonces, ahí tienen la actividad matemática y tienen la actividad de... Y yo les traje acá otra más, que esto es cuando ya lo pueden hacer. Ahí tienen comparación. Entonces, una vez que ya pudieron medir, ahora pueden pasar a comparar. Entonces comparamos, bueno, cuál es más alto, cuál es más pequeño, hacemos una adaptación también, pero entonces tenemos 3 clips y después llenamos a ver cómo sería en la realidad. Si ellos lo pueden lograr en la hoja, después le preguntamos, ¿cómo sería si tuviéramos que hacerlo entonces? Juntamos 3 clips y entonces eso es una llave. Ponemos 6 clips, entonces eso es como el tamaño de una zanahoria, no tenemos una zanahoria. O si no, también pueden hacer
las zanahorias y los clips en tamaño real, en una hoja, y lo pintan o lo fotocopian, y lo fotocopian, y entonces ahí pueden hacerlo también. Entonces aquí tienen algunas actividades para trabajar lo mismo. Espero que les haya servido y que lo respeten. Y bueno, ahora les voy a ayudar con lo que me habían pedido del PPI. ¿Cómo hacer el PPI? La última clase. La semana que viene ustedes tendrían ya la evaluación. Pero lo único que les voy a tomar es ese documento que ustedes les mandé sobre las adaptaciones, el diseño curricular y, por ejemplo, cuestiones para pensar, que ustedes piensen como recién, cuáles son significativas, cuáles son no significativas, o ustedes puedan identificar y poderme decir que son, cómo tienen que ser las actividades, si cortas, si largas, si flexibles, si no flexibles, si lo partimos, si le damos descanso. Todas estas cuestiones que hemos venido hablando durante el año, no va a ser nada muy complejo. Es lo que hemos visto, digamos, un repaso general de todo lo que hemos venido haciendo. Y con respecto al trabajo práctico, pueden entregarlo la semana que viene, ¿no? Porque ustedes, a partir de que rindan, suben el trabajo práctico y ya tienen el certificado, no tienen que hacer un examen de todo lo que hemos venido viendo. O sea, que rinden solamente el módulo 8 y ya tienen su certificado, ¿no? Mi pregunta es ahora, si nos dice el PPI informe anual, ¿sí o sí tenemos que hacer los dos? Sí. Tienen que hacerlo los dos. Después, el informe anual es como una devolución, ¿o no? Sí. ¿Eso hay que inventarlo? ¿Más o menos? ¿O no? Pueden inventarlo, hay algunas cosas que las van a tener desde el PPI. Solamente es como responder. Por eso les puse que agregaran algunas cosas que faltaban. Las pueden inventar. El mismo, agregándole cosas. Claro, porque el PPI es el proyecto que ustedes tienen para trabajar con el niño. Y el informe es a partir del PPI. Es decir, se logró, si no se logró. El informe general, como todas las cuestiones que nosotros escribimos, tiene un inicio, un desarrollo y un final. Dentro del inicio, nosotros lo que hacemos es dar una generalización de lo que es el niño. Lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, y abajo una sugerencia. Por eso les digo, sí lo tiene que hacer porque no es muy largo, no se compliquen, no es que van a tener que hacer 3 hojas de informes o 3 o 4 hojas de PPI, no. Es agregarlo, entonces. Es agregarlo, Y eso mire. es en base a este de Ana, ¿no? No, Ana. Sí, Ana, sí. O sea, usando este documento tenemos que El PPI. Sí, pero lo vamos a hacer ahora, así para que ya se lo tengan y puedan ir viéndolo. Ustedes me van diciendo. Vayan leyendo. Entonces, partes del PPI. Tenemos la primera parte de Ana. María, ¿estás en el celular o estás en la PC? Lorena, ¿vos estás también del celular? Sí, profe, yo estoy del celular. Desde el celu estoy, profe. Bueno, entonces esto les va a servir para el trabajo, para el PPI y el informe, que es el último trabajo práctico. Así que tomen nota porque lo voy a decir oral, porque si no, no puedo leer y escribir al mismo tiempo porque las chicas tienen la actividad y la vamos a hacer incompleta. Sí. Entonces, parte del informe escolar previo al PPI. Ustedes vieron miren lo que es este modelo de PPI. Esto es un modelo integrado. Acá en el otro, en el modelo que yo les fui fragmentando, en el archivo que les armé en el PDF de la unidad anterior, se lo fui fragmentando y cómo está en la resolución. Pero ustedes no tienen que hacer el cuadro y ponerlo así, es algo más. Y el Power era un cuadrito, entonces bueno, no es tan complicado. Y cuando vi el texto vi que era todo desarrollado, entonces como que eso me... No, esa es una propuesta larga para una niña, entonces yo a partir de ahí nosotros hacemos el PPI. No es que todo eso lo tenemos que escribir y es lo que vamos a presentar, no.
Es a partir de ahí que leemos y vamos sacando partes para armar nuestro PPI, para armar nuestro proyecto, porque lo que nosotros que tenemos que presentar es algo corto, que más o menos nos dé la pauta de trabajo para todo el año. Tenés algunos, por ejemplo, iguales depende de cómo trabaja cada escuela. Ese modelo de resolución lo tienen, lo usan. Hay otros que, que prefieren este, que es algo más integrado, cortito, tiene 4 hojas, o sea, no es que tiene que tener 6, tiene 4 y van llenando algunas cosas. O sea, este sería nuestro modelo. Este sería el modelo de ustedes, el que dice Melissa y Elena, el plan pedagógico individual. Ese sería el modelo que ustedes tienen que tener. Entonces, en un primer momento, ¿qué hacemos? Presenta trastorno del espectro autista, tiene tantos años, las características, por ejemplo, el lenguaje, si es ecolálico, si no es ecolálico, si tiene dificultad en la comunicación, la socialización. Siempre piensen, para hacer todos los informes que hagan, siempre piensen en las áreas que yo les mostré al principio. Siempre, la pequeña descripción del niño, y trabajen siempre en una parte que tenga que ver con la estimulación cognitiva. Otra que tenga que ver con la cuestión emocional. Entonces, estimulación cognitiva que tiene que ver con los conceptos pedagógicos, las cuestiones académicas. Algo que tenga, lo que siguiente que tienen que poner siempre es la estimulación y el desarrollo conductual y emocional, cómo se comporta, cómo reacciona ante las diferentes situaciones, cómo resuelve los conflictos. Una tercera parte que tiene que ver siempre con la socialización, porque de eso va la inclusión que estamos realizando. Cómo socializa, si tienen dificultades al socializar, eso es lo que ustedes tienen que poder hacerlo. Si se puede quedar solo en el aula, si no se puede quedar solo en el aula, qué hábitos dentro, por ejemplo, de la socialización, pero esto lo puedo poner casi puntos, digamos, pero este es el esquema general de lo que ustedes sí o sí tienen que poner cuando hagan un plan de trabajo. Y por ejemplo, la descripción del niño, la estimulación, socialización y acá siempre, o sea, las adaptaciones. Acá sí o sí, adaptaciones. Tiene acceso a la información, si ustedes ven que tiene entre 5 y 6 años, siempre van a ser información de accesibilidad, de cómo presentan el material, porque los contenidos no van a ser muy elevados, sino que van a ir trabajando y afianzando aquello que han trabajado en sala de 5 y 4, por eso en San Luis, por lo menos, en la unidad pedagógica, de primero y segundo van juntos. A partir del tercero, cuarto, quinto, ahí ya se empiezan a ver las variaciones más groseras que nosotros tenemos que hacer para que el niño pueda acceder al contenido. Y bueno, después en la secundaria más. Pero esto más o menos para que ustedes lo puedan esquematizar así y no se olviden que esto es lo esencial que tienen que poner. Entonces, tenemos una breve descripción. Las especificaciones pedagógicas, se trabajaron adaptaciones de acceso a la información, orientadas a la expresión corporal, con apoyos visuales, recursos lúdicos, siempre piensan en el juego, lo de los recursos lúdicos siempre lo van a tener que poner, por eso esta niña no es muy grande. Entonces siempre piensan en los recursos lúdicos que lo tienen que poner para favorecer la apropiación de los contenidos. Las palabras más o menos van a ser las mismas cada vez que tengan que hacer un PP. Actividades de expresión corporal, bueno, las habilidades funcionales. Y en esto de las habilidades funcionales, ¿qué podemos identificar? Dice, necesita apoyo para desplegar y utilizar estrategias para resolver situaciones problemáticas. Estimulación y desarrollo conductual y emocional. Entonces lo estamos identificando de esa manera. Escasa tolerancia a la frustración, su estado anímico y emocional influye en la concentración y predisposición. Entonces ya pusimos las adaptaciones dentro de las cuestiones pedagógicas. Ahora vamos a lo conductual. Participación del docente integral en el aula, ¿eso no? Así que bueno, vamos a hacerlo
fragmentado para que lo puedan ustedes más o menos identificar en el texto que tienen de la propuesta terapéutica. Entonces, vamos. Nombre y apellido de la niña. Tenemos el nombre. ¿Cómo se llama? Ana. ¿Ana? Ana, ¿qué edad tiene? 6. Ana es una niña de 6 años que tiene parálisis Cerebral. Tiene parálisis cerebral, es una discapacidad motriz y algo más dice por ahí en cuanto en el apartado datos del alumno, 2.1. Presenta parálisis cerebral tipo atáxica en grado severo, pero que presenta una deficiencia motora que le obliga a desplazarse en silla de ruedas. No vamos a poner que le obliga a desplazarse en silla de ruedas, sino que lo que ponemos es Ana tiene 6 años, presenta una deficiencia motora, utiliza silla de ruedas y en cuanto a su nivel cognitivo o a su coeficiente intelectual, funciona con normalidad. O sea, no tiene ninguna dificultad cognitiva esta niña. Entonces, las adaptaciones que vamos a hacer son significativas, no significativas de acceso. No dice ahí, creo. Pero si pensamos en las adaptaciones, si no tiene ninguna dificultad en el coeficiente intelectual. Y puede que sean más significativas. Si tiene 6 años, de acceso. Tienen que ser de acceso porque él en realidad puede identificar todo. Si por ejemplo en 6 años están identificando las vocales, están trabajando las consonantes y la numeración hasta en 100, eso lo va a poder hacer. Lo que vamos a tener que cambiar nosotros es la presentación del material nada más. Pero no vamos a hacer grandes adaptaciones. Por ejemplo, no vamos a modificar casi nada. Lo que sí, por ejemplo, vamos a tener que buscar alguna cuestión, por ejemplo, un adaptador. Sí, depende, por ejemplo, si usa silla de ruedas, pero tendríamos que ver cómo con sus manos, qué tipo de movimiento tiene. Si está muy reducido su movimiento o algo puede lograr. Entonces vemos si utilizamos una aplicación para trabajar todos los contenidos, por ejemplo, que ella puede elegir con el dedo, o si, por ejemplo, pudiera escribir, pero si es una taxa, generalmente vamos a tener que utilizar una aplicación, o que ella puede elegir, o que nos muestre a través de la elección, pero cognitivamente no hay adaptación. Vamos a seguir trabajando todos los contenidos porque eso lo puede identificar. Lo que no puede es escribir, no puede generar, no puede realizar cuestiones que tengan que ver con motricidad fina, pero generalmente para contenidos no. Entonces, en el área de la comunicación y del lenguaje, datos del niño, si tiene CUT, si no tiene CUT, partes del PPI. Hay una parte de la escuela. Sí. Él le dice que va a un colegio público ordinario. ¿Hay que poner así o no? No, eso no. Por eso no hace falta. Por ejemplo, podemos decir que esté escolarizada, o que esté escolarizada, que va a la sala de 6, a primer grado, en este caso sería primer grado, y tendríamos que ver si tiene reducción horaria o no. Si viene menos tiempo, si no viene menos tiempo, si tiene acompañante, si no tiene acompañante, qué otras dificultades presenta. Estos datos no son muy buenos. Vieron que estos datos, el nombre de la seña, el nombre de la institución, el número de teléfono de la seña. En el otro PPI que yo les mostré no tiene nada de eso, dice nombre de la institución, los datos que tiene 6 años, cuál es el diagnóstico, que después lo ponemos, en realidad en vez de poner diagnóstico, lo que hacemos es hacer una descripción breve del niño, porque si no lo reducimos solamente a un diagnóstico, no decimos, bueno, qué son las cuestiones aparejadas que vienen con su condición de discapacidad. Pero ya arriba, por ejemplo, ponemos el nombre de las señas y la pareja pedagógica, que bueno, por ejemplo, en este caso puse el mío, y el nombre de la seña, todas las señas que tienen, y nada más. No es que tienen que poner, por ejemplo, como dice acá, nombre de la institución educativa, la dirección, el email, el teléfono, el directivo, cómo se llama el director, cómo se llama la seña. No tiene sentido hacerlo todo largo así. Hay escuelas que sí se manejan con este formato para llenar, pero es como también tedioso, porque es como que estás leyendo todo el cuadro por cuadro, en vez por ahí teniendo un PPI de unas 3 hojitas donde vos lees una información un poco más, digamos, concisa de lo que tenés que hacer,
o cómo este niño fue evaluado, que tenés que trabajar, es mucho más enriquecedor que leerlo cuadro por cuadro, un montón de datos que no tienen relevancia para nosotros. Bueno, entonces ponemos datos del equipo externo, eso no. Entonces acá ya pusimos una breve descripción del niño, barreras físicas, académicas y comunicacionales. Cuando hablamos de barreras físicas, tenemos, bueno, su condición de discapacidad, pero hablamos de las barreras que tienen que ver con la escuela también. O sea, hay rampa, no hay rampa, o sea, tiene una dificultad para moverse dentro del aula. ¿Cuáles son las barreras que podemos encontrar? Acá están, miren. Instalaciones, las barreras físicas, instalaciones interiores y exteriores. O por ejemplo, en ese caso nosotros ponemos, dentro del establecimiento escolar hay cierta dificultad para que Ana pueda desplazarse porque no existen, por ejemplo, rampas en el baño. O no existe un baño de... O por ejemplo, Ana usa pañales. Entonces, bueno, en ese caso, por ejemplo, no hay un cambiador para Ana. Porque si es muy chiquitita, tiene 6 años, posiblemente no la vamos a dejar hecha pis, digamos. Si va todas las horas y si hizo pis, o sea, llamamos a los papás o demás, pero también tiene que haber un espacio para que venga la mamá y le cambie el pañal y vuelva al aula. O sea, esas son las barreras físicas que nos podemos, por ejemplo, las salas en común, los lugares de esparcimiento. Si por ejemplo la niña no puede acceder al patio porque no hay una rampa para ir para llevarla, y por ejemplo la silla de ruedas es muy pesada y tenemos que llamar al profe, a la señora entre tres, bajar el escalón para llevarla al patio para que no se caiga. Esa es una barrera, eso tiene que estar presente. Y generalmente cuando uno hace estos PPI, y cuando tienen que ver con las barreras comunicacionales, académicas y físicas, son barreras que nosotros nos encontramos como docentes dentro del aula. Por ejemplo, que no haya profes capacitados para estar con ciertos niños, o por ejemplo, no sé, puede estar el niño incluido si tiene maestra de apoyo, entonces no hay porque la señora dice que no está capacitada. Esa es la respuesta que nos pueden llevar a dar. Eso es una barrera. Entonces nosotros lo ponemos como, se observa cierta dificultad en la capacitación docente para abordar específicamente la discapacidad de Ana. Entonces ahí tenemos una barrera otra barrera dentro de lo que es lo académico y lo comunicacional. Pero siempre, o sea, lo tienen que poner. Ustedes esto lo tienen que construir en teoría con los profes de la escuela. Y esto es un documento que a ustedes les sirve para decir, si nosotros no logramos que la niña se integrara socialmente y fuera al patio, no fue porque no quisimos, sino porque ustedes no pusieron una barrera para que la lleváramos al patio. Y yo sola no puedo con la silla de ruedas y cada vez que tenemos que llevarla al patio tenemos que llamar como a 3 profesores para que la lleváramos al patio. Entonces hay una dificultad dentro del entorno que no permite que la niña pueda acceder a ciertas situaciones. Por ejemplo, jugar con sus compañeros en el patio. No hay una rampa. Y eso no tiene que ver con la niña, con que no quiera socializar, sino que no puede ir. O sea, ya tiene una discapacidad motriz, estamos sumándole dificultades. Por eso es necesario poner estas barreras. Y aunque, por ejemplo, algunos se sientan mal o tocados y no quieran ponerlo, esto es un documento que les sirve para ustedes, en defecto a ustedes y a la niña, y que están haciendo una inclusión acorde y como corresponde. Entonces, acá tenemos, no sé si lo ven bien. Organización académica de la institución, lo pedagógico, lo didáctico, administración comunitaria, por ejemplo. Dentro de las barreras en cuanto a la temporización, por ejemplo, puede ser que le hayan reducido mucho las horas. Fíjense, eso lo pueden también poner ustedes. En esto de las barreras físicas y académicas y comunicacionales, si pueden inventarlo también. O sea, dentro del PPI, les doy libertad para que pongan lo que ustedes crean conveniente también. Por ejemplo, si temporalización pueden poner que tiene 6 años y que tiene reducción horaria porque no controla esfínteres. Para que no se quede tanto tiempo, porque los papás no pueden venirla a buscar. Esa es una... Ahí entraría en la reducción horaria, si tienes que ir a una terapia, entonces se retira. También eso es algo que ustedes tienen que ponerlo. Pueden ponerlo, tienen que ir a terapia, por ejemplo.
ciertos días en la semana o 3 veces a la semana se retira antes del colegio porque tiene que ir a terapia y no tiene otros horarios. Entonces es algo que ustedes pueden poner ahí. Y ahí tienen que poner también planificación, evaluación y acreditación. Generalmente depende ustedes cómo observen siempre a su niño, cómo ustedes lo van a evaluar. Si lo van a evaluar con la observación solamente, de que lo pueda hacer, o me refiero que le pueden hacer evaluaciones, digamos, pero nosotros generalmente utilizamos la evaluación continua, que es ver todo lo que va haciendo durante el año. Cuando hacemos una evaluación o hacemos el informe, por ejemplo, trimestral, no ponemos, bueno, en lengua se sacó un 9 y en otro le ponen una nota porque hay que ponerla porque es una cuestión que tiene que ver con lo formal. Pero nosotros no vamos a evaluar eso. Vamos a evaluar, por ejemplo, si pudo concentrarse en las tareas, si se le hizo menos difícil llegar a realizar una actividad, si la puedo finalizar, si no la puedo finalizar. Por eso tienen los diferentes informes que les presenté. Si logró prestar atención, pero Si logró está muy disperso y después ya... pudo mejorar la atención, entonces todas esas cosas que para que ustedes también puedan compararlo cuando tengan el informe trimestral del primero, segundo y tercer trimestre, con eso ustedes se van a ayudar para hacer el informe final. Entonces, tenemos barreras académicas, la temporalización, por ejemplo, pueden poner durante el año pasado tuvo reducción horaria porque no tenía pareja pedagógica. Entonces, este año se pretende que vayamos incorporando mayor permanencia en el aula. Entonces, ahí sacamos la reducción horaria, porque la reducción horaria es una barrera. ¿Por qué? Porque hay niños que no tienen pareja pedagógica y les dicen, no vengan, que no vengan porque las señas no saben cómo tratarlo y no pueden abocarse a él. Entonces que venga 1 horita, 2 horitas, 3 veces por semana. Que no tenga maestra integradora es una barrera. Que por ejemplo la obra social te pague para que vayas 2 horitas o 1 hora, también es una barrera. Pero que nosotros lo tenemos que especificar, porque no es que el niño no pueda, sino que bueno, hay muchas condiciones dadas. Si tiene, por ejemplo, una reducción horaria porque no se puede quedar solo y la obra social cubre hasta cierto punto, bueno, vamos a tener que trabajar con adaptaciones y con actividades que las pueda hacer en la casa para acreditar el resto de los conocimientos. En la evaluación, la acreditación, promoción, comunicación, modo de comunicación predominantes en la institución. Si el niño, por ejemplo, tiene dificultades al comunicarse, yo no sé acá qué dice de... La expresión oral se encuentra obstaculizada por el bajo tono muscular del labio, carrillo y el consecuente babeo, y por la incoordinación y arritmia respiratoria. ¿Cómo podemos poner eso un poquito más simple? Tiene buena comprensión del lenguaje, pero la expresión oral se encuentra obstaculizada. Se observa babeo constante y incoordinación, o falta de coordinación motora en el habla. Nada más, no ponemos que por el tono bajo, tono muscular, no ponemos todo eso. Tratamos de reducir, por ejemplo, todo esto a hacerlo un poquito más corto. Dificultades manipulativas, aunque es capaz de señalar y hacer la pinza con dificultad, no escribe, pero con adaptados de lápiz colorea y hace estampaciones. Eso sí lo pueden poner bastante completo. Dificultades manipulativas, pero señala y utiliza la pinza. Y puede hacer estas actividades. Emite sonido, controla la cabeza, ahí tiene la parte social y cómo es ella. Entonces hacen una descripción general. Esto primero que aparece en Ana, lo podemos utilizar para describir lo general de Ana. Entonces ponemos que usa silla de ruedas, que a nivel comunicacional se expresa bien, tiene buena comprensión del lenguaje, pero a nivel manipulativo hay unas cosas que no puede hacer. La expresión oral está obstaculizada, es amable, es sociable, es simpática. El estilo de aprendizaje, eso es importante. Dice, le gusta permanecer en las actividades del grupo y aunque no puede participar, se divierte observando. Esa es una. Entonces, a partir de esta condición que tiene Ana, esta descripción es donde ustedes van a plantear después los objetivos generales y los objetivos específicos. ¿Qué van a trabajar y cómo lo van a trabajar? Por eso yo les decía, es un poquito largo, ¿sí? lo que aparece como descripción general de Ana, pero ustedes hagan lo más corto, es para que vayan sacando de ahí y vayan ocupando lo que
Así se cerró esto. Esto de los recursos tecnológicos también lo pueden agregar, la propuesta curricular, que ahí ya va a ser lo que ustedes lo que van a proponer, los objetivos generales y los objetivos específicos, qué pretenden lograr con ANA y qué van a hacer, y ahí también tomen esto. Bueno, en cuanto a la estimulación cognitiva, ¿cómo lo van a trabajar? Vamos a aplicar estrategias tecnológicas para que trabaje esto y esto y esto. Estimulación y desarrollo conductual emocional, bueno, vamos a hacer, si tiene, por ejemplo, le gusta participar y observar, vamos a hacer más actividades de observación y juego. Ahí propongamos el aprendizaje colaborativo con los demás niños. Y, por ejemplo, y ahí estamos trabajando la socialización y vamos a tener que trabajar autoestima también, hábitos. En ese año vamos a tener que seguir trabajando hábitos. Y estimulación motora, pero bueno, eso después también ellos lo ven en la terapia. Lo que queremos acá es que ella se sienta cómoda, que pueda realizar las actividades, que pueda sobre todo socializar, porque hasta cognitivamente está muy bien. Su dificultad es motriz, nada más. Así que eso sería todo, chicas. No se enrosquen como quien dicen con esto, así que saquen lo más importante. Y eso sería todo. La próxima para el miércoles que viene. Profesora, ¿eso sería el trabajo práctico? Eso sería el trabajo práctico que ustedes pueden hacer con ANA, un PPI y un informe. Y dentro del informe van a decir, bueno, a partir de este PPI, ¿qué lograron al final? Otra vez, ponen una breve descripción de ANA y dicen qué se logró y qué no se logró. Se logró que socializara más, se logró que pudiera utilizar la aplicación, se logró, o sea, y sugerencias, por ejemplo, se sugiere que en cuanto a las adaptaciones que se tienen que hacer y las barreras, se ponga una rampa, por ejemplo. O que tenga más actividades de esta manera, que el año que viene se trabaje más esto dentro de la sugerencia. Eso sería todo nada más. Así que, sí. Sí, pongan. Ponemos la foto. Claudia quiere sacar una foto. Así que bueno, nos vemos. Las prácticas. Sí, en cuanto a las prácticas, ahora recién viene Axioma, así que les voy a preguntar a las chicas cómo sería en tu caso que estás más lejos. Te mandamos el rollo para que lo firmes y directamente lo presentes. Ah, ok. ¿Vas a poder hacerlas bien? ¿Cuánto más Sí. o menos? Mañana tengo que ir al centro a hablar con los directivos. Bueno, ahí te voy a pasar por privado qué es lo que vas a tener que presentar para que ellos te llenen, para que se los muestre. Y vamos a necesitar los datos del centro terapéutico donde vayan. Pero ahí lo hablamos por privado. Bueno, chao muchachos. Muchas gracias.